desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Vamos a ver la anteúltima carta del Apocalipsis. En estas cartas de avivamiento, ¿no? En estas cartas le pusimos este nombre, ¿no? Porque son cartas de avivamiento y son cartas de un avivamiento genuino. No son cartas de estos avivamientos de cuarta que tenemos, ¿no? Que son imitaciones de avivamiento, sino que realmente son cartas de avivamiento en el sentido en que exponen a la iglesia a poder mirar su estado, a cómo están cada una de ellas, pero también hay una exposición con respecto a quién es Jesús, cómo es Él, y también hay una exposición también del mensaje de Cristo para esa iglesia. Y en esa iglesia nos vemos reflejados todos. Yo quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, del verso 7 al 13. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y que no lo son porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vimos a lo largo de este tiempo las 6 cartas, ¿no? Con esta. Vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia que había abandonado su primer amor, la iglesia de Esmirna, que era la iglesia que sufría persecución. También vimos la iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba de un arrepentimiento genuino dentro de sí. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profeta entre sus miembros. Y Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Y hoy vamos a ver esta iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que había esperado con paciencia. Esta iglesia que tenía fidelidad en la debilidad. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver la última carta, que es la carta a la iglesia de la Odisea, la iglesia que era tibia e insípida, ¿no? Esa, que es por lo general de la que más nos acordamos, siempre. Veamos un poquito el contexto histórico, geográfico y religioso de la iglesia de Filadelfia, muy corto, muy así, para uno después existe Google, existe Wikipedia, y uno va ahí, se mete, incluso hay fotos, nos muestran, ¿no? De qué estamos hablando. Y Filadelfia fue fundada 200 años antes de Cristo aproximadamente, unos 189 años antes de Cristo, y había sido nombrada como amor fraternal. Filadelfia significa eso. Filadelfia es amor fraternal, amor de hermanos. Existía un emperador, un rey, un gobernador, en esa época, Átalo II Filadelfo, cuyo hermano era el emperador principal, y él estaba gobernando acá y nombró Filadelfia precisamente por este hermano, por su amor, por el amor fraternal que se tenían, por la lealtad que se tenían uno al otro.
Y geográficamente, bueno, todas están en Asia Menor, todas están en ese borde del mar Mediterráneo, ¿no? Están todas ahí las iglesias. Si las vemos en un mapa, están más o menos juntitas. Y está unos 40 kilómetros más o menos, un poquito más abajo y al este de Sardis, de la otra iglesia que vimos. Y era una parte de la ruta comercial entre el este y el oeste. Por eso son todas estas iglesias, son todas ciudades importantes. Son por lo general ciudades comerciales. Y al ser ciudades comerciales, ¿por qué el Señor funda iglesias o manda a fundar iglesias en ciudades a veces importantes, en ciudades que uno dice, no, pero en este lugar no, porque tenemos que ir a un lugar donde haya gente buena para que se convierta y todo? No, el Señor va donde más idolatría hay, ahí es donde planta una iglesia. Lo cual nos invita a algo, a decir, no hay lugar duro para predicar el Evangelio. No existe ciudad tomada para Satanás o la iglesia no funciona porque estamos ubicados en un mal lugar. Sino que realmente el lugar donde estás es el lugar donde el Señor te puso y es el lugar donde vos tenés que predicar. Y no importa si la gente es más idólatra, menos idólatra, eso no importa mucho, no tiene mucha relevancia. Porque precisamente en esos lugares es donde el Señor levantaba estas iglesias de las cuales Él habla en el último libro de la Biblia. Y que nos dicen, estas iglesias donde vienen paganos de todas las partes del mundo, porque venían de todas partes del mundo, no era para la gente local esa iglesia solamente, sino era para los que estaban de paso. Y ahí se juntaban todos. Bueno, vamos a ver ahora la parte religiosa de la ciudad. Era conocida porque tenía viñedos. Era un lugar donde la vinicultura, vitivinicultura, la vitivinicultura estaba muy extendida en ese lugar, tenía un clima favorable para eso, pero debido a eso, tenían el culto a los dioses Baco o Dionisio, se realizaban las fiestas dionisíacas o bacanales, que empezaban con el vino, terminaban hasta las muelas, y terminaban en orgías, todo, era una fiesta que duraban varios días, ¿no? Y se hacía eso. Bueno, es como la fiesta de la vendimia, se hace en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Salvo que ahí eran más degenerados todavía que la fiesta de la vendimia, ¿no? El otro día estaba mirando porque la verdad que no la vi, porque no me interesa mucho, no me atrae mucho eso. El tema de los Juegos Olímpicos que hicieron la apertura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, y estaba el dios Baco ahí también, y me acordaba de esto, de las bacanales. Estaba el dios Baco, vieron que estaba pintado creo que de azul. Yo dije, ¿era un pitufo, era Mystic de los X-Men o era un avatar? Alguna de las tres cosas era, porque sí pintado de azul. Y bueno, y después hubo toda una polémica por el tema de que al final se hizo como una Santa Cena, se hizo como una imagen de la Santa Cena, de la Última Cena del Señor, del mural de Leonardo da Vinci, de la Última Cena, pero representada toda con queers, con gente ahí extraña, ¿no? Y Baco ahí en el medio, y decían, bueno, están cargando al cristianismo. Bueno. Pero digo, estas fiestas no son nuevas, no hay nada nuevo bajo el sol, siempre pasó más o menos lo mismo. Y también tenía una fuerte influencia del culto al emperador, ¿no? El culto al emperador era algo fuerte en todos lados. Lo vemos casi en todas las iglesias de Asia Menor. Y después veamos el motivo general de la carta. ¿Cuál es el motivo? El motivo es precisamente, una de las cosas es para elogiar a la iglesia por la fidelidad que tiene en la debilidad. A pesar de estar, como dice acá, cerca o influida por la sinagoga de Satanás. O sea, esa sinagoga de Satanás no tiene que ver que estaban adorando a Satanás ni nada por el estilo, pero eran judíos que estaban persiguiendo a la iglesia. Y en esta época ya estamos hablando de las últimas persecuciones de los judíos hacia la iglesia. Después van a tener que correr ellos más todavía, ¿no? Una vez que ya en esta altura probablemente el templo ya no esté en pie, y entonces se empieza a perseguir a las sinagogas. Antes estaba todo centrado en el templo. La persecución a los judíos estaba centrada en el templo. Una vez destruido el templo, lo que empiezan a perseguir son a las sinagogas. Pero estas sinagogas siguen
persiguiendo a la iglesia y siguen apuntando a la iglesia. Porque aparte otra cosa, a esta altura todavía la iglesia es una secta de los judíos. Sigue siendo una secta de la religión judía. Hasta que no se restablezca todo y hasta que no se arme. Digo siempre mirando desde el punto de vista del que lo mira de afuera, ¿no? La iglesia sabía que no era una secta judía. Pero los de afuera lo veían como una secta más de judía. Hasta que después la iglesia pasa a tener una entidad propia y empieza a sufrir también persecución solita, como entidad propia. ¿No? Ya no están los judíos. Pero por eso habla Jesús de esa sinagoga de Satanás, que acá lo explica bastante bien, ¿no? Porque dice, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten. ¿No? Es una iglesia, una sinagoga que persigue, y no solamente eso, sino que no lo hacen por una cuestión de un celo, por que lo consume, como le pasaba a Pablo en su persecución con la iglesia, sino que todo lo contrario, le está apuntando porque le está apuntando y porque quiere destruirla, ¿no? Y como siempre lo vamos a ver en 3 puntos, 3 puntos: el Señor de la iglesia del Señor y el mensaje del Señor. Todas estas prédicas tienen esta misma cantidad de puntos. Vamos a la primera: el Señor de la iglesia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. El santo, la pureza de Jesús, la santidad absoluta de Jesús. Él es todo lo que debe ser como Dios. Él llena cualquier vacío, puede romper cualquier cadena, puede hacer libre a cualquiera porque Él es puro, es santo. El santo en el Antiguo Testamento es utilizado solamente para Dios. Solamente para Dios. Hoy nosotros hablamos de los santos de la iglesia. Cuando hablamos de los hermanos de la iglesia, decimos los santos que se reúnen en la iglesia. Pero en aquel tiempo, la palabra santo estaba utilizada solamente para Dios. Y así se lo describe, ¿no? Santo, el santo. Lo cual nos afirma su divinidad, ¿no? Y su separación del pecado. Santidad, ser santo es también estar separado del pecado. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Porque Dios es santo. Sed santo porque yo soy santo. No es sean santos como yo soy santo. No es un tema de imitación, sino de identificación con Dios. Yo soy santo porque Él es santo y su santidad me fue imputada. Me fue imputada en la cruz del Calvario. Como lo vimos la otra vez en el sermón, en el cual hablamos sobre la sustitución. Hablamos sobre que Cristo llevó todo nuestro pecado sobre Él y nos dio su santidad. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y nosotros tenemos esa característica propia. Somos santos porque Él es santo. No tiene que ver con lo que hacemos, sino que tiene que ver con lo que Él es. Después lo que hacemos lo hacemos en consecuencia a que su santidad nos fue imputada. Pero uno no puede esforzarse en ser santo. Uno no puede decir, yo voy a empezar a ser santo a partir de ahora. No, uno empieza a caminar en la santidad. Uno empieza a darse cuenta que porque es santo, tiene que caminar como un santo. No sé, es como que en tu casa estés cortando un churrasco con una cuchara. ¿Viste? Claro. Mira, yo tenía este cuchillo y no lo estaba usando. Y en la vida cristiana también pasa lo mismo. A veces nos encontramos cortando un churrasco con una cuchara. ¿Por qué? Porque no nos tomamos de aquello que nos tenemos que tomar. Y cuando te tomas de la cuchara, te tomas de tus propias fuerzas. Estás haciendo un camino equivocado. Entonces, Dios te dice, no, vos sos santo porque yo soy santo. No porque vos querés, no porque vos te esforzás, no por eso, no, vos sos santo porque yo soy santo. Porque yo te hice santo, porque te doy de mi santidad. De mi santidad.
La santidad es otro de los atributos de Dios comunicables. Vieron que siempre estamos hablando últimamente de este tema de los atributos de Dios, cuáles son comunicables y cuáles no son comunicables. Por decisión de Dios, ¿no? Dios podría habernos, pero, por ejemplo, qué sé yo, la omnipresencia de Dios no es un atributo comunicable. Dios nunca vas a ser omnipresente. ¿Estás acá o estás allá? Hay un solo lugar a la vez. Dios, no, Dios puede estar en todas lados, pero eso no te lo comunica. Pero la santidad sí te lo comunica, como te comunica la bondad, como te comunica el amor, como te comunica la paciencia. Todos esos atributos sí son comunicables y son característicos de Dios. Lo segundo que dice es el verdadero, el santo y el verdadero. Jesús es la verdad en esencia. Es la verdad, Él es la verdad. No dice verdades, es la verdad. Él es la verdad, es el único. No solo dice la verdad, ¿no es cierto? Es la verdad misma. Por eso es cuando entendemos este Señor de la Iglesia, cuando comprendemos a Jesús, el Señor de la Iglesia, vemos esto, vemos que el Señor de la Iglesia es distinto a todos los otros señores, a todas aquellas personas que tienen señorío, a los gobernantes, a todos. Entendemos que, vieron que por lo general la política es así, o sea, estamos de campaña, estamos en promesa, todo lo que quiera. Terminó la campaña, olvídate. Ganó, al otro día, claro, ajustarse el cinturón. Pero Jesús es la verdad, en Él no existe el engaño. Por eso, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? Y es que el mundo está lleno de mentiras, de engaños, y Jesús es nuestra ancla de verdad. Nosotros nos podemos aferrar a Él y en un mar de mentiras que van y vienen, esa ancla nos mantiene en el medio de la tormenta. Estamos atados a Jesús, atados a Él, y nos invita, por eso en el medio de tanta mentira nos invita a vivir Jesús en integridad y a ser verdaderamente veraces, valga la redundancia. Y nos preguntamos si estamos siendo esas personas veraces, esas personas en las cuales se puede confiar. Y lo tercero que dice también ahí es el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Isaías capítulo 22 dice: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Es una profecía mesiánica. Y él tiene esa característica, Jesús tiene esa característica de autoridad y de control, tiene las llaves. Tiene las llaves de los cielos, tiene las llaves de todos los lugares del mundo. Él es el Dios del universo, tiene las llaves de todo. Y todo lo que Él cierra, puerta que Él cierra, nadie puede abrir. Muchas veces decimos, ay, porque nosotros declaramos, decretamos y hacemos, y entonces si nosotros golpeamos, la puerta se va a abrir. Si Dios no quiere que se abra, no se va a abrir. Nadie puede doblarle. Nosotros cometemos un error como iglesia, a veces cometemos un error pensando en que porque oramos mucho, le podremos doblar el brazo a Dios. No se puede, la oración es parte, la oración no es ni el alma de la iglesia, porque siempre se pone una cosa por sobre la otra. Y no se puede poner una cosa sobre la otra, porque todo tiene su relevancia dentro de la iglesia, dentro de la vida espiritual. La oración tiene relevancia, pero no es lo más importante. Las obras tienen relevancia, pero no son lo más importante. El ayuno tiene relevancia, pero no es lo más importante. El evangelismo tiene relevancia, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Todas las cosas tienen que estar ahí mezcladas dentro de las dinámicas de la iglesia. No podemos poner una cosa sobre la otra, ¿no? Y sobre todo, fijarnos, buscar la guía de Jesús, pero siempre en esto, de Jesús el hombre, de Jesús la persona. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puede cambiar? ¿En qué me puedo reflejar en Jesús? Me tengo que reflejar en la persona de Jesús, en ese ser, en ese Dios que se encarnó y que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre.
ese Dios encarnado, ese Dios que se encarna, que se aproxima, que se aproxima y que vive entre sus prójimos y que habla y que abraza y que se preocupa y que está con los demás. Ese es el Dios imitable. Ese es el Dios al que nosotros tenemos que aspirar a reflejar. Nosotros buscamos el otro Dios. Nosotros buscamos el Dios de los milagros, el Dios que, bueno, que ahora hay tanto viento, ¿vieron? Ahora frenaría los vientos y que camina sobre el agua y que multiplica los panes y los peces. Nosotros buscamos ese Dios siempre. Siempre buscamos ese Dios sobrenatural. Siempre buscamos la sobrenaturalidad, pero desde el punto de vista del pensamiento mágico. Y no entendemos que la encarnación ya es sobrenatural. Porque para que Dios pueda encarnarse en una persona, pueda nacer, pueda hacerse pobre, pueda soportar enfermedades, pueda sufrir la muerte, Jesús se vació de sí mismo. Y eso es todo un milagro. Y es un milagro porque no fue algo gratis. Costó la vida del Hijo de Dios. La separación existió y es una separación que nosotros no la podemos entender porque para nosotros, bueno, sí, pero fueron 3 días nada más. Se murió y estuvo 3 días ahí, qué sé yo, y no fue tanto tampoco. Para un ser eterno, un segundo es eterno. No hay tiempo. Porque Él soportó. No es que cargó 3 pecados, los pecados de ese año. Cargó los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos. Y si hubiera galaxias anexas las cuales estén habitadas, cargó por eso también. Porque acuérdense de esto, que la salvación y la redención son cósmicas. Porque uno se pelea siempre con el método científico, con las nuevas... No, porque lo que pasa es que, viste, ahora descubrieron esta cosa... Todo. Bueno, si hay vida en otro planeta, Jesús murió por ellos también. Porque Dios es el Dios del universo. Antes de que existiera Dios, no existía nada. Y antes de que existiera Dios, lo único que existía era Dios. Dios no es ni el principio ni el final. Dios es Dios, siempre está. No va a haber un final en el cual Dios no va a estar. Ni hubo un principio en el cual Dios no estaba. Dios está siempre porque todo por Él y en Él fueron creados todas las cosas. Las que vemos y las que no vemos. Entonces, a partir de esa realidad, a partir de ese Jesús, que es sobrenatural en lo natural, que es sobrenatural en hacerse hombre, en acercarse a nosotros, en abrazarnos, en tendernos una mano, en morir por nosotros, en resucitar y dejarnos una misión, en esa realidad es en la cual nos tenemos que reflejar y la cual nos dice que Jesús es sobrenatural en lo natural, en lo cotidiano, en lo de todos los días. No necesitamos ni grandes estadios llenos, ni nada. Es cotidiano, es en lo de todos los días. ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Eso es lo que pensaban. Mirá, si Dios, siendo Dios, se va a encarnar en un carpintero de Nazaret. Vamos. No, lo va a hacer en el sumo sacerdote, en el rey de Israel, en el emperador. No, lo hace en un carpintero de Nazaret para que nosotros sepamos que Él está cerca nuestro. Él es uno de nosotros. Por nosotros se hizo pobre, para que nosotros obtuviéramos las riquezas de Dios, que no tienen que ver con lo material, sino que tienen que ver con la paz, con el gozo y con el amor. ¿Y cómo lo podemos aplicar esta primera parte, estas características, este Señor de la Iglesia en nuestra vida? Primero, buscando la santidad. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que dedicar, como dijimos, tiempo a la lectura, tiempo a la oración, tiempo a la evangelización, tiempo de pasar tiempo, de practicar esto, de enseñar, de hablar de Dios con otra persona, para que podamos crecer en esa santidad que ya tenemos. Ninguno va a ser más santo de lo que es. Va a crecer en santidad. Ninguno va a ser más santo. La cuota de santidad que te dio Dios es toda. Está en vos si caminás en esa santidad, si creces en esa santidad o no. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios por medio de todas esas cosas,
Porque a lo mejor en una conversación con un hermano entiendo que tengo que buscar santidad en una área de mi vida que está descuidada. Lo segundo es vivir en verdad, ¿no? Dijimos que Él era la verdad, que era la única verdad. Tenemos que comprometernos a ser honestos en todas las relaciones. Evitar la tentación de mentir o de exagerar. Uno a veces en el ímpetu evangelístico del testimonio contamos cosas que no pasaron. Y a lo mejor contamos, y muchas veces, contamos cosas que Dios no hizo. Entonces después, la persona a la cual nosotros... Permiso, está secando. Entonces después, la persona a la cual le contamos quiere que ese milagro se replique en su vida y ese milagro no se va a replicar porque es mentira. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de Jesús. No podemos prometer cosas que Dios no promete. Dios no promete salvación, una vida plena, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, amor. No nos promete ni sanidad de todas las enfermedades, ni que no vamos a sufrir, ni que vamos a caminar por una vida de deleites y de gozo a la manera del mundo, ni que vamos a tener riquezas, ni que vamos a tener lugares de poder, sino lo que nos dice es que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre. Fortaleciéndonos, dándonos y también confiar en la soberanía de Jesús. Jesús es soberano. Jesús no le podemos pedir o imponer algo que nosotros queremos. Siempre tenemos que ver que lo que nos pasa, que lo que nosotros trabajamos, que lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, sea de acuerdo a los propósitos, sea usado para los propósitos que Él propuso. ¿Vieron que dice, hay un dicho que dice que el hombre propone y Dios dispone? Bueno, no es así. Las propuestas son de Dios. El propósito está en Dios o no está. Y fíjense esto de las llaves, ¿no? De las llaves. Dice Mateo 16:19, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es algo que Dios revela a Pedro por medio de Jesús y que Jesús dice sobre sí mismo. Pero eso también nos transmite a nosotros, a la iglesia. Hoy escuchaba la oración de Osvaldo, ¿no? Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y nosotros por lo general lo utilizamos, ese texto, lo utilizamos para decir, bueno, somos 2 en la iglesia, no vino nadie, pero ya Jesús, es como una oración de consuelo, ¿no? Bueno, qué sé yo, éramos 2 nada más, pero Dios estaba ahí en medio de nosotros. Y lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con esta cosa que dice Pedro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi mamá? 7 veces, no, 70 veces 7. Y Jesús toma ese texto y le dice, allí donde hay 2 que se ponen de acuerdo para perdonar o para no perdonar algo, porque no hay un arrepentimiento. Cuando hay 2 o 3, habla del liderazgo de la iglesia. Dice, donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo en exhortar, cuando hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo en cambiar el rumbo de algo que está mal en la iglesia, ahí estoy yo en medio de ustedes. Si su propósito es el mejorar las cosas para la vida de la iglesia, para mejorar la vida de las personas, para eso, yo ahí estoy en medio de ellos. Ahora, ustedes pueden ser 200.000. Y si ustedes no están acordando para el crecimiento de la iglesia, y crecimiento no es en número solamente, sino que es en espiritualidad, si ustedes no, yo no voy a bendecir eso. Por eso tenemos que entender que nosotros también tenemos las llaves del reino. ¿Cuándo?
cuando estamos alineados, cuando estamos sintonizados, cuando estamos caminando de la mano de Dios. La semana pasada hablábamos de Enoc y de esta cosa de que, bueno, Enoc se fue porque lo traspuso Dios, y a nosotros nos gusta esa parte. Y lo más importante de todo es que Enoc caminó con Dios. Y así, no, porque yo quiero que Dios me agarre y me lleve con Él y no ver la muerte. No, lo que tenemos que anhelar es caminar con Dios. Ser personas reconocidas, no por che, ¿sabes que no se murió este? Se lo llevó el Señor. Y algunos por ahí dirán, menos mal que se lo llevó. Gracias, Dios, que se lo llevó. Y encima, gracias a Dios que no tuvimos que pagar el velorio. Gracias a Dios que no tuvimos que ir al velorio de este tipo, a hablar bien sino que lo importante es, esta persona caminó con Dios. Es una persona que caminó con Dios. Eso es lo que tendríamos que tener como meta. Segundo punto, la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 3, del verso 8 al 10, Jesús va a elogiar la iglesia de Filadelfia, ¿no? Dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Acá está el tema de las llaves, ¿no? Yo sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Fidelidad a pesar de la debilidad. Dice acá eso, ¿no? Ya sé que tus fuerzas son pocas. Ya sé que tenés poco, ya sé que... Pero en lo poco sos fiel. Pero con lo poco que tenés, hacés. Ese es un tema bastante complejo. Por lo general, el que tiene poco es el que más hace. Y esto se ve también reflejado en la ofrenda. Y se ve reflejado, no sé, yo no es que no creo como si fuera una cuestión de fe. Entiendo que no es para el Nuevo Testamento el tema del diezmo. ¿No? Cuando una persona gana el mínimo, ¿no? El diezmo lo da. Pero si gana mucho, cuando se para la... Che, esto es mucho. Che, esto es mucho. No, pará. Vamos a seguir. ¿No? Pero no pasa eso. No pasa eso que uno dice, bueno, yo voy a ofrendar, no sé, uno acuerda. Dice, voy a dar el 5% porque para el día no me alcanza porque tengo los remedios, esto y el otro. Bueno, está bien. Perfecto. O lo más bíblico sería, ¿cómo fue prosperado? ¿Te acuerdas cómo fue prosperado? Bueno, pero el tema es que a veces cuando prosperamos mucho, no, pero no voy a dar todo esto. Y pasa también, cuando uno tiene un don y lo ejercita, cuando apenas tiene el don, lo maneja y lo trata de dar y lo adorna y lo cuida y trata de acrecentarlo. Cuando el don crece, cuando el don, dice, te lo hago de taquito. Entonces ya no se entrena más, ya no lo adorna, ya no... Si total esto me sale así nomás. Y lo hago así nomás. Me pasa a mí con los sermones, Me pasa a mí con los sermones. Cuando recién empecé a predicar, ya lejos y hace tiempo, hace como 20 años, le buscaba el último punto y todo. Yo sé que me siento y en 5 minutos hago el sermón. Me siento, leo el texto, digo, sí, está, listo. Y uno le empieza a dar poca bolilla a ese don. Si yo pusiera las ganas de armar el sermón igual que como cuando recién empecé a predicar, y sería Charles Spurgeon. Pero a todos nos pasa. Hacemos las cosas de taquito. ¿No? O a veces cuando acrecentamos, cuando estamos caminando bien, cuando obramos bien, cuando tenemos ese don aceitado, cuando tenemos todo, ¿sabes qué? Vamos al Inter de Miami. No quiero entrenar más. Uno dice, estoy en mi mejor momento, juego, qué sé yo, todo. Bueno, me voy al Inter de Miami, a jugar con todo, que son re malos. Juego ahí, entonces tengo que entrenar medio. Entonces... Eso es lo que digo. A veces cuando tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas, decimos, pero yo esto lo podría utilizar para mí en vez de utilizarlo para la iglesia. Yo este don lo podría... ¿Sabe cuántas conozco de esos testimonios? De que el hermano, no, si cobro esta herencia, si cobro este juicio, yo la dono.
una persona, seguramente si me escucha vas a saber que es él, pero si no, otro no va a saber. Pero conozco una persona que estaba súper dedicada a la iglesia, que estaba recontra en la iglesia, que estaba metido en la iglesia, que estaba en todas, que ponía todo lo que tenía en la iglesia y que hacía todo lo que podía en la iglesia y que todo su sueldo prácticamente lo invertía en la iglesia, en los libros, en hacer mejores cosas, en estudiar en esto, en el otro, en instrumentos, todo. Y él decía, si un día cobro una herencia, si un día tengo esto, yo voy a ponerla toda en la iglesia, la pongo toda en la iglesia porque yo estoy convencido, porque yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Se murió una persona cercana y recibió esa herencia. No estamos hablando de una herencia, estamos hablando de una herencia. No heredó un terrenito en Máximo Paz. No, heredó campos en Varadero, campos de soja, ¿no? En Varadero, casas en country, autos importados, varios otros departamentos más. Heredó mucha plata, mucha plata. ¿Saben dónde está? Fuera de la iglesia totalmente. Dios no es nada para él. Dejó la carrera de cantante. Dejó todo, porque era mucho para Dios. Porque esto es como, esto que yo les cuento, lo contó Jesús también. Lo contó Jesús. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y tenés que cumplir los mandamientos. Y yo cumplí esto, cumplí el otro, cumplí aquello. Yo hice todo, pa. Y esto, sí, también yo, bueno, ahora andá y vendé todo lo que tenés y vení y seguime. Es mucho. Es mucho lo que tengo. Ojo porque está diciendo una frase de Perón, ¿eh? Mejor que decir es hacer, mejor que prometer. La puerta abierta que deja Dios delante simboliza las oportunidades y el acceso a la presencia de Dios y su obra. Dos cosas hay acá. Un acceso directo a la presencia de Dios, una puerta abierta que nadie te la puede cerrar. El pecado no te la puede cerrar, la culpa no te la puede cerrar, nadie te la puede cerrar. Lo que te diga alguien, la que te diga otra persona sobre vos, que no, porque vos sos esto, vos sos el otro, nadie la puede cerrar. Es un acceso directo, pero también es una puerta abierta a las oportunidades. Oportunidades constantes de poder hablar de Dios, de poder predicar el Evangelio, de poder hacer algo por el reino. Y Dios nos da esas oportunidades para servir y crecer en nuestra fe. Esas puertas abiertas pueden ser ministerios, pero pueden ser también relaciones o momentos de crecimiento espiritual. A veces hay esos momentos de vos decís, mira este momento que se ha creado, a lo mejor estamos acá en la iglesia y es la oración de un hermano. O es una canción, o es una parte del sermón, o es la charla de después hay un momento que se crea, y este momento es especial para el crecimiento espiritual. Y no lo puedes dejar porque estás apurado, porque tenés que salir, no. Tenés que sacrificar, tenés que el cristiano, las personas, el ser humano, elige constantemente. Si hago esto no puedo hacer lo otro, listo. Vos elegís. Cuando me dicen, no, pues yo no puedo ir a la iglesia, porque no sé, porque justo me vienen visita. Bueno, flaco. Si era la visita que venga después de las 12. Hoy tengo visita. 14 personas vienen, ¿no? A casa. Somos 14 hoy en casa. ¿Usted me ven apurado por rajar? Es lo que... Sí. Por eso digo, si estamos atentos a las puertas que Dios abre en nuestra vida, y si realmente ponemos la fuerza ahí y elegimos eso, y que no nos pase como le pasó al joven rico, ¿no? Es mucho. Voy a decir, cuando yo tenga tiempo, cuando yo deje este trabajo, cuando yo deje esta actividad, cuando yo haga esto, cuando yo ya no tenga que hacer eso, le voy a dedicar todo el tiempo al Señor. Y después cuando tenés ese tiempo no se lo dedicás. No se lo dedicás. Y ahora estoy estudiando esto, cuando termine voy a empezar a estudiar teología, la Biblia, lo que sea. Y después cuando no tenés tiempo, y tengo que... ¿No? Y también otra cosa que nos dice sobre la iglesia del Señor,
que tenía pocas fuerzas. Tenía pocas fuerzas. Haré que los de las sinagogas de Satanás, que se dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No era una iglesia poderosa en términos humanos, pero la fidelidad y la obediencia que tenían, eso lo convertían en una iglesia poderosa. Fíjense, esas dos características nada más, fidelidad y obediencia. Eso es lo que hace a una iglesia poderosa. No lo que tienen, no la fuerza, no nada. Nada. Son la disposición de los corazones para hacer la obra del Señor. A veces nos sentimos débiles, nos sentimos que no alcanzamos, que no damos con la talla, que somos insuficientes. Pero Dios valora nuestra fidelidad. Mirá no tiene fuerza, no tiene. La mujer que puso las dos blancas, ¿no? Todos estaban poniendo otra cantidad de plata, ¿no? La mujer puso dos blancas, puso todo lo que tenía. Y ahí está el tema, ¿no? Porque pasa como lo que decíamos recién. La mujer que tenía dos blancas era lo único que tenía. A lo mejor no le cambiaba la vida a las dos blancas. Pero ¿qué pasa si en vez de dos blancas tenía, no sé, un jornal de un año, ¿no? En la mano? O estoy en la iglesia y me pasa como a Ananías y Zafira, ¿no? Como ellos. Fíjense eso, ¿no? Miremos eso también. Digo, Ananías y Zafira, los apóstoles no le reprochan que no dieron toda la cantidad. Lo que le reprochan es que mintieron. Y dijeron, no, le dimos todo. Porque lo que era bueno que quería, la venta de una casa, de todas las propiedades. No lo declararon todo. Pero dice, pero si cuando lo vendiste, la plata era tuya, vos podías hacer lo que quieras. Podías poner 10, podías poner 1000. El problema era la mentira, era eso, ¿no? ¿Cómo podemos ser fieles a Dios incluso en el medio de nuestra debilidad, ¿no? Y esto que habla de la sinagoga de Satanás, ¿no? De aquellos, no es una sinagoga donde había un diablo ahí o algo, no, era simplemente los que se oponían a la iglesia de Dios, pero que pretendían ser el pueblo de Dios, pero sin embargo actuaban en contra del pueblo de Dios. Y también el reconocimiento del amor de Dios, por cuanto has guardado mi palabra. Era una iglesia que reconocía el amor de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los enemigos de Dios reconocen a una iglesia que está comprometida con el Señor. Lo reconocían. Y reconocían otra cosa, que el Señor la amaba a esa iglesia. Que el Señor amaba a esa iglesia estaba. Porque si no puede ser Juan Carr, es lo mismo, ¿no? Puede ser el tipo que da de comer a un montón de gente y todo. Pero lo importante es, ¿Dios está con vos? ¿Dios está con vos? ¿O son cosas de tus propias fuerzas? ¿O es tema de tu ego? Y también esto, ¿no? De que a pesar de la oposición y las dificultades podemos confiar en Dios. Que Dios nos ama y que nos va a vindicar y a reivindicar, a ponernos de nuevo en ese lugar. Por eso la pregunta es si estamos viviendo con la seguridad del amor de Dios en nuestras vidas. Porque una cosa es decir Dios nos ama, pero ¿estás seguro que Dios te ama? ¿Lo tenés en cuenta? El otro día me decía una persona, yo creo que Dios me libra de todo, pero yo siento que de esto no me libra. Yo puedo decir, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, y yo soy libre en un montón pero en esto no. No, la libertad total. Es como la santidad. Somos santos, somos libres, tenemos que aprender a caminar en la santidad y a caminar en la libertad. Por eso, yo sé que esa fue la razón de lo que muchos se fueron. ¿Por qué? Porque, ¿está bien esto que hago, pastor? Vos conocés la Biblia, conocés la palabra. Si hay algo que tratamos en esta iglesia es saturar con la palabra de Dios. Ahora, si después vos hacés las cosas, vos sos libre de hacer lo que quieras. Yo soy libre, todo me es lícito, no todo me conviene, todo me está permitido, mas yo no me voy a dejar dominar por nada. Es así la vida cristiana. Entonces, desde el punto de vista de que estamos confiados de que Dios nos ama, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Guardar la palabra de mi paciencia. La iglesia perseveró en la fe y en la obediencia a pesar de las dificultades. La perseverancia en la fe es
crucial. Dios nos llama a mantenernos firmes a la palabra, firmes, confiando en que Él nos protege. ¿Cómo podemos perseverar en el medio de las pruebas? ¿Cómo podemos, incluso que esas pruebas sean trampolines hacia algo más, ¿no? Salir de la prueba y estar mejores, salir mejores. Que no pase como la pandemia, que todos pensamos que íbamos a salir mejores y salimos hecho una porquería. Peores todavía. Tendría que venir más bichos como eso, tendrían que venir. A ver si cambiamos de una vez por todas. Y Jesús nos promete también protección. ¿Cómo lo aplicamos en la vida cotidiana? Aprovechando las oportunidades, identificando puertas que Dios abrió, e identificando cuáles están cerradas y nosotros estamos dándole contra la pared, y ahí no hay una puerta o está cerrada. Ser fieles en nuestra debilidad. Ser fieles. Cuando yo me siento débil, cuando me siento mal, más fiel tengo que ser todavía. Tengo que ponerme más, que no nos desanimen las limitaciones. Pero si yo tuviera esto, podría. No, con lo que tenés. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vivir con la seguridad del amor de Dios. Tenemos que sentir, no solamente decir Dios te ama, o Dios nos ama, sino que sentirlo y estar seguros de eso. Seguros de que nada me puede separar del amor de Cristo y perseverar en la fe. Perseverar en la fe. No, pero yo creía esto y ahora no lo creo porque no está funcionando. No importa si funciona para vos o no funciona. En algún momento el fruto sale. Es como que uno agarra una semilla de cualquier cosa y la pone a germinar. Y pasan 7, 8 días y uno no ve nada, no ve un cambio, no ve nada en la semilla. Dice, más sí, la tiro, la semilla total no sirve. No, hay que esperar, perseverar, hasta que esa semilla tenga su raíz, tenga todo lo que tiene que tener, alimentarla, acrecentarla. Ahí es donde tenemos que estar. Último punto, el mensaje del Señor. El mensaje del Señor a su iglesia. Dice Jesús, vengo pronto, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Dice esto, vengo pronto. Promete un regreso inminente. Puede pasar ahora, puede pasar 2000 años más, 5000, 10.000, 100.000 años, no importa cuánto sea. No podemos poner una fecha, no podemos poner un momento, nadie lo sabe, pero nosotros sabemos que su regreso es inminente. Inminente no es ya. Inminente es seguro. Inminente es va a pasar. Es eso. ¿Por qué? Porque cuando ponemos fecha también nos desalentamos. Cuando decimos, no, bueno, ¿cuándo va a venir? El lunes. Y el lunes no viene. Él nos dejó expectantes. Expectantes. La promesa del regreso de Jesús nos llama a vivir con urgencia y propósito. Dos cosas. Es urgente lo que tenemos y tenemos que tener propósito. Estamos viviendo cada día como si Jesús fuera a regresar en cualquier momento o nos olvidamos de que Jesús va a regresar. Y lo decimos nada más en la Santa Cena, ahí, cuando termina todo. Aferrarse a lo que tienes. Aférrate a lo que tienes. Debe mantener la fe y la obediencia. La iglesia le dice, aferrate a lo que tenés. Aferrate a lo que tenés. No te aferres a lo que no tenés. No busques, aferrate a lo que tenés. Acrecentá lo que tenés. No dejando desviarnos de las dificultades, de las tentaciones de este mundo. No, en medio de las pruebas tenemos que mantenernos firmes. ¿Qué área de nuestra vida necesita más firmeza y más fidelidad? Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y él dice, nadie te va a quitar la corona. La recompensa eterna para aquellos que perseveran en la fe. Es una corona, y es una corona que no es por orgullo propio. Porque recuerden lo que pasa con las coronas frente a Cristo. Se rinden delante de Él. Y después, ¿quién se acuerda si tenías corona o no tenías corona? Vamos a estar con el hermano que se salvó raspando y con aquel que se sacó sobresaliente. Porque ahí viene ese tema, lo expliqué el jueves, ¿no? Con el texto de Isaías, donde dice que cuando venga Jesús, los montes serán aplanados y los valles serán levantados. Todo lo que esté arriba va a bajar y todo lo que está abajo va a subir. Va a ser todo igual.
Todos somos iguales delante de Dios. Por eso, si esta recompensa eterna nos motiva a perseverar. ¿Estamos enfocados en las recompensas eternas o estamos enfocados en las terrenales, en las de ahora? El 3:12 de Apocalipsis dice: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, de parte de mi Dios también grabaré sobre él mi nombre nuevo. La columna del templo, la estabilidad. La columna tiene que ver con la estabilidad, con la permanencia, con lo que sostiene todo. Dios nos promete esa estabilidad. ¿Estamos buscando nuestra identidad y nuestra seguridad en esas columnas? La columna ¿cuál es la columna de la iglesia? Cristo, su persona, la palabra de Dios, la fe. Todas esas cosas son columnas, Y dice, el nombre de mi Dios. El nombre de mi Dios, no el nombre de Dios, el nombre de mi Dios. Pablo dice, porque Él vendrá y juzgará todo de acuerdo a mi evangelio. Hay que apropiarse del mensaje. Pablo se apropiaba del mensaje. Él dice, mi evangelio. El evangelio es mío, me pertenece. El evangelio es Cristo, es lo que hizo Dios por mí, pero es mío. Dice, de acuerdo a mi Dios, el nombre de mi Dios. Hay una identificación, una pertenencia a Dios que lo hace único. Recuerdo ahí el libro de los Hechos también cuando dicen, porque nosotros querían liberar a un par de endemoniados, y le dijo, nosotros te conjuramos por Jesús, el que predica a Pablo. Y dice que los espíritus le dijeron, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ustedes no sé quiénes son. Y dice que terminaron corriendo en calzones, ¿no? Por el medio del pueblo. Dice, la nueva Jerusalén, simboliza la ciudad celestial, el destino final de todos los creyentes algún día. Y la nueva Jerusalén no está en el cielo, está acá. Está acá. Esto va a ser transformado. Así como nuestros cuerpos serán transformados, la tierra será transformada. Y dice acá que nos dará un nombre nuevo. ¿Recuerdan esa palabra? La piedrita blanca que nos va a dar con un nuevo nombre. Y eso refleja una nueva identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas. Somos personas distintas. Antes me llamaba Simón, pero ahora me llamo Pedro. Antes me llamaba Jacob, pero ahora me llamo Israel. Dios cambió mi nombre y por medio de ese nombre cambió mi identidad. Por eso tenemos que pensar, ¿cómo estás viviendo? ¿Sos Simón o estás viviendo como Pedro? ¿Sos Simón el inconstante o sos Pedro, la piedra salida de la roca? ¿Sos Jacob, el engañador, el suplantador, el vivo, el estafador? ¿O sos Israel, un padre de una nación? ¿Cómo te estás comportando? ¿Estamos viviendo de acuerdo a esa nueva identidad? Y dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oídos para oír, lo que siempre decimos, ¿no? Tiene que ver con eso. Es tan fácil como eso, esta palabra. ¿Tenés orejas? Y lo tenés que entender. Lo tenés que entender. Por eso tenemos que vivir con urgencia y propósito. Mantenernos firmes en la fe y enfocarse en las recompensas eternas. Buscar estabilidad en Dios. Buscar que Dios nos estabilice. Que encontremos nuestra identidad, nuestra seguridad en relación con Dios. Y vivir según nuestra nueva identidad en Cristo. Nosotros y la palabra. Así que con todo lo que oímos, ¿qué nos pasa? ¿No? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, que nos aferremos a la palabra de Dios. Que mantengamos la fidelidad a las enseñanzas de Jesús. Aún en los tiempos de dificultad, donde decimos, bueno, la necesidad tiene cara de hereje. ¿No? Tenemos que, bueno, si nosotros haríamos esto, nos pasaría esto. Bueno, en esos momentos también hay que ser fieles. A la palabra de Dios en el tiempo de debilidad, de prueba, cuanto más tenemos que acrecentar. Porque como les decía recién, uno de una dificultad no sale peor, puede salir mejor. Tiene dos posibilidades, o sale bien o sale peor. Que confiemos en la autoridad de Cristo. Y eso nos llama a entender que Jesús tiene el control,
y que Él es el que abre y cierra las puertas. Que abre y cierra las puertas. Y lo último es que perseveremos hasta el fin. Tenemos que perseverar hasta el fin, tenemos que mantener la esperanza. Levantar. Miren, vivimos en un mundo donde la cultura de la desesperanza permeó todo, hasta la iglesia permeó. Vivimos en una cultura de la desesperanza. Nuestros hijos, lo hablábamos el otro día con Esteban, nuestros hijos seguramente va a ser muy difícil que se compren una casa. Fíjense, hoy es muy difícil que una persona que tiene un trabajo en blanco llegue a fin de mes siquiera, a comer, a cubrir las necesidades básicas. Entonces, es un mundo que nos desespera, nos desesperanza. Nos quite, bueno, sí, pero al final, yo voy a votar en blanco la próxima. No tenés elección. No tenés elección. ¿Por qué? Porque te quitan la esperanza, Bueno, no dejemos que nos desesperen. No dejemos que nos roben la esperanza. Porque, fíjense cómo termina ese texto de 1 Corintios, 13, 13, donde dice qué es lo último que permanece. Esas tres, la fe, la esperanza y el amor. Son esas cosas que quedan ahí en el final. Cuando parece que está todo roto, esas tres cosas siempre permanecen. Fíjense, Pablo habla de un montón de cosas, un montón de dones, un montón de cosas sobrenaturales de la iglesia y dice, miren, todo eso va a pasar, todo eso pasa, pero lo que queda es la fe, la esperanza y el amor. Pero dice algo, lo más excelente de todo, lo mejor de todo, es el amor. Porque cuando vos tenés amor, tenés fe, no solamente en Dios, sino en la otra persona. Tenés confianza, confías en que el otro se va a comportar como se debe comportar. Es fe no solamente en Dios, sino en el otro, y es por medio del amor. Y también esperanza. Lo que espero se va a cumplir. Lo que espero es lo mejor. Porque ¿sabes qué es lo mejor? Lo que está por venir. No digamos, como dice el libro de Eduardo, cuando no se puede parar de sufrir, dice, todo tiempo mejor fue pasado. En vez de todo tiempo pasado fue mejor, dice todo tiempo mejor fue pasado. Y uno se queda como que ya vivió todo lo que tenía que vivir y lo que viene por delante es nada ya. No. Todo tiempo futuro es mejor que esto que tenemos acá. Amén.